haces en la vida y para qué venís hoy acá a acompañarnos a 617, que ya adelantamos, vamos a hablar del derecho en el deporte. Obvio, obvio. Bueno, un gusto. Gracias por la invitación. Yo soy Fernanda Ninet, soy secretaria de Bienestar de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Y bueno, para este viernes, 8 de mayo, estamos organizando de 14 a 20 unas jornadas de Derecho al Deporte, donde se van a abarcar varias temáticas relativas justamente al deporte. Bien. Desde organización, compliance. En esta iniciativa nos acompañan el Club de Cuyo, la Secretaría de Bienestar Universitario, además el Colegio de Abogados, ¿sí? Y además vienen profesores destacados de la Universidad Nacional del Litoral que en esta oportunidad nos van a acompañar y van a presentar su libro que se llama Manual de Clubes. Puntualmente las jornadas van a estar divididas en 3 bloques, ¿sí? Un primer bloque donde se habla sobre justamente la organización y cómo la Subsecretaría de Deportes acompaña todas estas iniciativas. Sí. Por otro lado, bueno, van a disertar dentro del panel Mariano Buenanueva, ¿sí? Javier Urquizu y Alfredo Antiac, que son los miembros de la Cátedra del Derecho del Deporte y son con quienes organizamos esta iniciativa. Bien. Después, en un segundo panel, se va a presentar el manual de clubes. ¿Sí? Un poco la iniciativa del manual de clubes es el valor que aporta, y esto proviene, digamos, de estos docentes que exponen su libro y lo presentan, y el aporte que hacen es valiosísimo. ¿Por qué? Porque no solamente hablan del valor social del club, sino cómo funciona, digamos, en el mundo jurídico la organización. En este panel disertan Carlos Iparraguirre, Martín Vega y Agustín Salomón con distintas temáticas relativas a justamente los clubes, desde cómo se organiza la organización empresarial del club, ¿sí? El derecho a información propiamente dicho, y bueno, Carlos, digamos que es el coordinador del libro, Sí. por qué justamente ellos parten de esta iniciativa del club. Y después en un tercer panel nos acompañan Natalia Ortiz, ¿sí? Y otros disertantes más, donde van a hablar justamente sobre la relevancia. Sebastián Sosa Meli también, Sí. parte del Colegio de Abogados. Y eso sería en Son principio. varios los speakers. Varios los speakers, varias las temáticas, una temática muy convocante. Hemos recibido una respuesta fabulosa, digamos. La convocatoria ha sido muy, muy buena. Eso quería preguntarte, ¿cómo fue la convocatoria? ¿Quiénes se pueden inscribir? ¿Cómo es la inscripción? ¿Todavía se pueden inscribir para poder ir el viernes? Sí, inclusive hasta el viernes mismo pueden acercarse e inscribirse ahí mismo. Todo está informado en la página de la Facultad de Derecho, derecho.uncuso.edu.ar, y a través del formulario de inscripción, donde especifican sus datos y ahí mismo pueden abonarlo en caso de que deseen la certificación. Pero esto me parece importantísimo aclararlo. Las jornadas son una actividad libre y gratuita. Lo único que se abona es la certificación en caso de quererla, pero es libre y apta para todo público. Buenísimo, perfecto. Así que todos los que quieran asistir, participar y demás. ¿Tenés idea cuántos ya están inscriptos? Por ahora tenemos 70 inscriptos, ¿sí? Entre dirigentes, coordinadores de clubes, de rugby, hockey, frisbee, pádel. Ha sido muy, muy, muy positiva la convocatoria y la temática. No sabíamos que iba a tener tanta repercusión, así que bueno, son temas que inclusive están buenos ponerlos sobre la mesa, discutirlos, dialogarlos. Sí, así que todos invitados. La iniciativa de esta charla, de toda esta gran masterclass, ¿cómo fue? ¿Por qué lo vieron necesario? Porque nosotros estamos hablando también recién presentando el tema de que es súper necesario saber todo sobre el derecho en el deporte, que existan leyes y demás. Bueno, la iniciativa parte de Carlos Iparraguirre, docente y coordinador de la diplomatura en Derecho del Deporte de la Universidad Nacional del Litoral. Uno de nuestros graduados, Agustín Salomón, que también está dentro del segundo panel exponiendo, nos convoca y nos dice, che, ¿qué tal traer este tema a la mesa en Mendoza, presentar el manual y ver qué impacto tiene? El impacto fue totalmente positivo. Desde el mes de febrero empezamos las tratativas para poder llevar adelante la iniciativa. Y, bueno, atento a la necesidad que había un poco como de crearlo, nos proponen, bueno, justamente venir a presentar el manual y decir, che, son temas que se pueden poner sobre la mesa y que se pueden empezar
a debatir y a tratar, sí, desde distintas aristas. Obviamente, desde un punto de vista más jurídico, organizacional, Sí. y que sirve mucho, sí, a la comisión directiva de los clubes para, digamos, autorregularse y autosustentarse, es decir, tener mínimas herramientas de gestión Exactamente. interna para abordar todo este tipo de temáticas. Entonces, desde ese momento, convocamos a la Cátedra de Derecho del Deporte. Mariano se mostró muy abierto y dijo, sí, vamos de una. Así que, en principio, digamos, todo ha ido corriendo sobre rieles. Así que, bueno, eso es un poco cómo surge la temática. No va a ser el último evento porque, dada la convocatoria, ha sido sumamente positiva la gestión digamos, y el abordaje. Así que en eso estamos. Bueno, perfecto. Justamente esto que vos decías del manual de las herramientas y demás, también están lanzando ahora, está en proyecto, una ley en Mendoza para poder prevenir y sancionar todo esto que es el abuso, la violencia de género y demás, acá que lo están haciendo desde la Cámara de Diputados. Ya hay una media sanción. ¿Estabas al tanto de esto? Sí, ¿Conocías? estaba al tanto, conocía. Que también da Conozco las la mismas iniciativa. herramientas que comentabas vos. Fundamental abordarla, fundamental apoyarlo, y de hecho es fundamental también unir fuerzas, ¿sí? Para que esto prospere y salga hacia adelante. Hola Fernanda, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Qué gusto. Bien, bien. Tanto tiempo. El gusto es mío. Bien. Vos sabés que por ahí uno se pregunta la vinculación del derecho con el deporte, ¿no? Y tiene mucho de esto. Pero no solo, uno lo ve cuando dice un jugador le hizo un juicio a un club por determinada falta del contrato, o rescisión o todo esto, en lo profesional. En lo amateur, además de esto que puede haber abuso y lo que vemos lamentablemente que a veces existe en algunas instituciones. ¿Qué es lo que más se ve en derecho o cuáles son los grises o los vacíos que el derecho tiene en el deporte? ¿Qué es lo que ustedes observan y cómo lo encuadran? En principio hay muchos grises en cuanto a la regulación y cómo se trata. En realidad es una cuestión como más de la práctica, y de la casuística. Es muy parecido a lo digital, ¿no? A medida que se van conociendo o apareciendo, vas detrás, el derecho va detrás de lo que pasa. Exactamente. Pero bueno, siempre hay un marco legal, por así decirlo, como supletorio, o que abarca ciertos aspectos, y bueno, e ir buscando soluciones legales. Pero esto es un día a día y ir viendo qué tipo de soluciones pueden ir surgiendo a medida que se van sustentando. Pero mucho de esto está tratado en el libro, muchos de los casos que han sido famosos. Están tratados, están desarrollados en el libro, participan dentro, ¿sí?, del libro Manual de Clubes, muchos de los autores que, digamos, que han ido solventando, trabajando en estos casos, así que a mayor nobleza obliga mencionarlos y tenerlos en cuenta siempre. Claro, porque bueno, hay vacíos, hay grises y hay experiencias nuevas, ¿no? Hay nuevas disciplinas, estamos viendo, aprendiendo en el programa todos los días nuevas disciplinas, y cuando hay interacción humana, siempre hay diferencias. Si hay diferencias, aparece el abogado. Totalmente. Es más, el otro día fue el Día Nacional del Ping Pong Tenis, que yo desconocía, y me pareció importantísimo también traerlo sobre la mesa y decir, che, mira, o sea, hay de la mayor variedad de disciplinas, totalmente. Inclusive a nivel universidad, el deporte es una característica súper presente. Todos los años se organizan unas competencias interfacultades, ¿sí?, donde cada facultad con su equipo de fútbol, vóley, y las disciplinas son de los más variadas, hasta e-games hay, ajedrez, truco. Los interuniversitarios. Exactamente. Donde cada facultad participa, ¿sí?, en un campeonato interno y, bueno, con su propio equipo, fútbol femenino, fútbol masculino, vóley femenino, vóley masculino, básquet, de todo. Generalmente el Día del Estudiante o cerca del Día del Estudiante son la final, para ver quién gana y todo lo demás. Y gracias a Dios, como Facultad de Derecho venimos posicionándonos súper bien hace 3 años. Bien. Así que justamente esta iniciativa tiene como característica fomentar el deporte y la importancia del deporte para un estudiante. No solamente desde lo social, sino también desde el ocio, ¿no?, el tiempo libre. Nosotros, bueno, dentro de la Facu tenemos un programa que se llama Proyecto en Movimiento, donde cada 15 días organizamos caminatas saludables a distintos puntos de la provincia, para fomentar justamente, que el estudiante se mueva, que haga actividad física, que tenga esa pausa Qué activa. difícil con lo
las herramientas digitales ahora, ¿no? Que nos atrapan dando tiempo, digo, ¿no? Ya sea por laburo, por ocio, a veces uno dice, tengo media horita, voy a ver una serie, voy a buscar algo, y está sentado ante el dispositivo digital. Totalmente, Y, totalmente. y la propuesta es distinta, salir. Hay un club de fútbol de los Cuervos. Hay un equipo de fútbol profesional, los Cuervos, que han salido campeones varias veces seguidas. Sí, Todo totalmente. compuesto por abogados. ¿eh? Sí, el Colegio de Abogados también tiene un equipo Bueno, de fútbol por eso oficial. el deporte estuvieron en está muy Catamarca. vinculado con todo, que es lo que decimos en el programa, con el turismo, con la producción, con las profesiones, ¿no? Y obviamente con la salud. Totalmente, totalmente. ¿Cuál es la problemática con la que más deportistas llegan a abogados? De todas. Como, Rescisiones por de ejemplo, contrato. o que te llame mucho la atención. Rescisiones de contrato, responsabilidad deportiva, ¿no? Lesiones. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad Claro. del club frente a la lesión de un jugador? De Claro. un jugador. Lesiones, por ejemplo, claro. Totalmente. Yo quería hacer una consulta en base a ese tema. Han ocurrido acá en Mendoza, yo juego al hockey, soy jugador de hockey. No de las mejores, pero dos casos muy puntuales, bueno, el de las chicas de alemán, que ya lo conocemos. Sí, lo conocemos. Y el año pasado con un grupo de jugadores de rugby, pero por fuera del club. ¿Cómo se abarcan esas dos problemáticas? Porque son problemáticas de deportistas, una ocurre dentro del club y una ocurre fuera del club. ¿Cómo se tiene que posicionar el club frente a eso? ¿Cómo debería actuar? Porque entiendo que cuando es por fuera del club no es necesario, capaz, que se hable porque no corre por cuenta, pero cuando es por dentro del club, no sé. Totalmente. ¿hasta dónde va la responsabilidad? Esto era lo que decíamos recién, o sea, hasta dónde va la responsabilidad del club y hasta qué punto el club puede llegar a responsabilizarse en este tema, ¿no? ¿A vos qué te parece? Y yo tengo mi opinión. Yo creo que si el evento sucede dentro de las instalaciones del club, el club debería hablar o el club debería hacer algo o tomar decisiones porque son jugadoras de tu club. Asumir la responsabilidad. Claro, son Asumir la jugadoras de tu responsabilidad. club que están realizando acciones dentro de tu club. Sí, sí. ¿Y si es por fuera? Y si es por fuera del club, para mí también debería hablar del club porque en teoría para mí representás al club y a la institución a A mí todos me lados que parece vayas. que Hay el que club ver. debería expresarse con una situación que involucre a jugadores fuera, pero la responsabilidad es individual ahí, me parece. Pero Ya no es tanto la institución, El comunicado un hecho debe cometido por salir, por un claro, jugador eso. fuera de la institución y en una actividad que no sea deportiva, en un boliche. Claro. Rescindir contratos debe existir. Apartarlos de un plantel también debe existir. Claro. El silencio que no sea opción, eso digo. Porque también El dicen, silencio pero no es es el opción. trabajo de un deportista. Y lo dejas sin trabajo si tomas esa decisión. Y todavía no se lleva a cabo alguna sanción así legal que sea definitiva, ¿no? Y mientras tanto, ahí es cuando la gente juzga y dice, bueno, pero es su trabajo, que lo dejas sin trabajo hasta que se diga qué va a pasar con él. Bueno, por Y algo es los casos están es en la justicia. discutible, por eso están los abogados ahí, ¿no? Claro, Y por eso están los casos en la justicia Claro. se presentan las pruebas, los argumentos y demás, y en base a eso se dirime. Además, el jugador puede argumentar soy inocente hasta que se pruebe lo contrario. Claro, por por lo eso tanto, mismo. una sanción previa hasta que no haya sentencia no corresponde. Sí, Eso totalmente. diría cualquier abogado, ¿no? Y De sí. algún jugador. Por algo hay una representación Claro. de cada una de las partes y de los involucrados, entonces eso es básicamente lo que corresponde. Y no es lo mismo para un jugador profesional que tiene firmado un contrato que para algún deporte que sea amateur. Porque, por Totalmente. ejemplo, si un jugador de rugby, de hockey, de vóley, de básquet, que no es profesional de la provincia, está imputado o está con una causa, capaz se alarga un poco más el caso por el tema de que no lo estás dejando sin trabajo. Entonces, capaz no se le da tanta importancia. Pregunto. Sí, también hay muchos factores que influyen en el medio, no solamente esos, pero sí, son varios de esos también pueden llegar a ser. O el tema del deporte, ¿no? A qué deporte pertenecen y bueno, y todo el... Y qué jugadores dentro de ese deporte. todo interfiere, pero bueno, justamente para eso están, digamos, los abogados que defienden a las partes y nada, y lo pues es que... En la facultad lo primero que te enseñan es que tener el 50% de la biblioteca a favor y el 50% en contra. Es decir, siempre vas a encontrar un argumento para defender la postura de uno u otro, depende cómo se mire. Tal cual, tal cual. ¿Te ha tocado Exactamente. en algún momento de tu carrera defender a algún deportista por alguna situación? En lo personal no, pero muchos de los abogados que sí asisten a las jornadas, Sí, les ha tocado. sí, y están involucrados en el tema. De hecho, uno de los miembros, que es Emanuel Díaz Mirabile,
es el presidente de la Comisión de Derecho Deportivo del Colegio de Abogados. Él va a disertar sobre el compliance, la normativa, las prácticas, las implicancias, cómo este tema está regulado y abordado. Y, bueno, justamente él es un referente en la materia fundamental, como así también muchos de los que van a disertar. Bien, perfecto. ¿Para cuándo una cátedra de Derecho del Deporte? Existe. ¿Existe? Sí, es, sí. es parte de la organización. Ah, perfecto. La Cátedra del Derecho del Deporte está compuesta por el doctor Mariano Buenanueva, el doctor Javier Urquizu y el doctor Alfredo Antiac. Bien. Y ellos son los que organizan en conjunto con la Secretaría de Bienestar La que suscribe. la que suscribe las jornadas de Derecho Deportivo. Así que, bueno, justamente ese es el motivo y por qué los convocamos y son partes de esta iniciativa. Muchas veces uno se pregunta, y es curioso, dice, ¿qué tiene que ver el derecho con el deporte? Lo hablamos alguna vez con las chicas en la producción, y tiene mucho que ver, muchísimo que ver. Tan es así que, bueno, está la Cátedra del Derecho del Deporte, estas jornadas que me parecen fantásticas, y la posibilidad de que deportistas o instituciones tengan su asesor jurídico. ¿no? Totalmente. Como el psicólogo, como el el manager. kinesiólogo, como el manager, como el técnico, como el preparador físico. Forma parte del equipo ella también, ¿no? Totalmente. Me imagino que la selección argentina, la AFA tiene su departamento de legales desde hace años. Seguramente tienen alguna asesora. Sí, Claro, sí, de obviamente. una. Y confederaciones que cuentan con asesoría también, porque también la vida pasa por esto, por la línea de la legalidad, que sí y que no, y cómo, ¿no? Totalmente. El encuadre jurídico, el trasfondo legal es fundamental a la hora de regular. O sea, de regular, de poder dirigir, de poder tomar decisiones que sean acordes también, digamos, a la estructura del club, ¿no? Hay clubes y clubes, hay clubes más grandes, hay clubes más chicos, hay clubes Exactamente. medianos. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver también con la estructura y el sustento legal que se le da. Desde la personería jurídica de la institución, por ejemplo, Total. ya empezás desde ahí. Sí. Para comenzar a funcionar, personería jurídica. Tal Y cual. ahí tenés el primer paso en el ámbito jurídico para una institución. Bueno, no sé si le queda algo a las chicas, pero yo quería decirle a Fernanda que las puertas abiertas para todo esto, ¿eh? Por Buenísimo. supuesto. Porque Claro. es sumamente interesante. ¿Le contaron cuál es la esencia del programa? Mira, arrancamos y ya entró Fer, así que capaz que del otro lado ya le han contado un poco, Bueno. pero repasemos. La esencia del programa es justamente destacar actividades que no tienen visibilización, disciplinas que son poco, no vamos a decir más o menos populares, sino que no se visibilizan por X motivo. No tienen espacio en los medios. Sin embargo, hay historias, hay protagonistas, hay gente con mucho esfuerzo, familiares, deportistas, dirigentes, hinchas, de bochas, de ajedrez, de ciclismo, de remo. ¿Y quién no lo ves? Bueno, acá tiene su espacio, es la intención, queremos lograrlo, queremos conseguir que todas las disciplinas tengan aquí su espacio, difundan sus derrotas, sus alegrías, sus tristezas, sus objetivos. Ya han pasado muchas chicas, descubrimos que hay arquería, tiro con arco, descubrimos que tenemos títulos mundiales en softball. Ayer hablamos de flag football. Una nueva disciplina, que es como el fútbol americano, pero sin contacto físico, y que una mendocina va a ir a una competencia continental, representándonos en una selección argentina, cosas que no se ven. Y el derecho, bueno, no se ve, pero está en el deporte. Totalmente. Y bueno, de vez en cuando alguna charlita, además de una asesoría gratuita, que podamos mangarle, puertas abiertas, Fernanda, para esto. Fer, Bueno, ¿querés muchísimas hacer nuevamente la invitación? Por supuesto, todos invitados a las jornadas de Derecho del Deporte que se van a llevar a cabo este viernes, 8 de mayo de 14 a 20 horas, en el aula magna de la Facultad de Derecho. Todos invitados. Muy Bueno, ahí La está. Facultad de Derecho de La Universidad Nacional de la Coburgo. UNCUYO, perfecto. Muy bien. Si sos de la UN es para siempre. Obvio. ¿Ah? Si sos de la UNCUYO es para Obvio. siempre. Sí, sí, sí. Bueno, ¿Y cuántos que vamos para aquel lado para este tipo de charlas? no, claro. Siempre. Pero está buenísimo además porque uno crece con el conocimiento, ¿no? Y te da otra mirada y porque a nosotros también nos sirve saber cómo es el tema para opinar de estos casos. Cuando hay una polémica fuerte de lo jurídico, tener un poco de noción o alguien referenciado a quien preguntarle. Y porque somos todos licenciados en casi todo acá, entonces Claro. todos creemos que No, y opinamos. porque y- además pasa otra cosa. Inmediatamente lo primero que hay ante un caso
de cualquier tipo, vamos al del club alemán, es el conflicto entre la moral y el derecho. Sí. ¿No? Y la moral es la moral y el derecho es el derecho. La moral puede decir que está mal y a lo mejor el derecho dice, mire, pasó de otra manera, está tipificado de otra cosa. O al revés, la moral por un lado y el derecho por el otro. Y generalmente la gente opina desde lo moral, Totalmente. ¿no? Entonces, bueno, siempre es interesante tener una mirada jurídica. Totalmente. Probablemente después, esto se las voy tirando, en agosto se viene otro encuentro, pero ya con temática relativa a género, muchas mujeres involucradas e Bien. invitadas, así que bueno, también cordialmente invitados, pero para que vayan sabiendo, hay fecha tentativa Bien. Para agosto. para agosto. Para Perfecto, agosto. buenísimo. Bueno, antes de agosto nos tenés que contar después o mandar un videíto con un resumen de cómo fueron estas jornadas, este encuentro, cómo resultó, qué le pareció, porque hacemos un seguimiento de los invitados, que nos cuenten cómo termina esto que están anunciando hoy. Buenísimo, cuenten con eso. Perfecto. Muchísimas gracias, Fer. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, chicos. Fernanda, un gusto, ¿eh? El gusto es mío. Muy amable. Chau, chau. Bueno, la producción me dice, vamos a una pausa, ¿te parece? Y ya volvemos con más 617 Sport. Desde ahora también podés vernos en vivo.